Organismos genéticamente modificados. Uf, seguro que la expresión suena. Es de esas que generan un debate tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de esas tres letras? OGM. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que lo explica todo y para ello nos vamos a guiar por un informe de la Academia Mexicana de Ciencias. Vamos a intentar separar el grano de la paja, ¿vale? Los hechos de la ficción. Para empezar, una idea que puede que sorprenda. Esto de la ingeniería genética suena a algo súper moderno, casi de ciencia ficción. Pero la verdad es que la humanidad lleva milenios, literalmente milenios, modificando la vida a su alrededor. Así que la pregunta del millón es, si esto no es nuevo, ¿por qué hay tanto lío ahora? Fijaos en esta imagen. Por un lado vemos el maíz, un cultivo que nuestros antepasados transformaron por completo con la selección artificial. Por el otro, medicamentos de última generación. Parecen dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pues no lo son tanto. El hilo que los conecta es exactamente el mismo, nuestra capacidad para influir en los componentes básicos de la vida. Venga, vamos por el principio, porque claro, antes de poder reescribir ningún código, primero tuvimos que aprender a leerlo. Es un viaje que, como decíamos, empieza en los primeros campos de cultivo y nos lleva directos al descubrimiento de la molécula que nos define. Durante miles y miles de años, esto de modificar la genética fue un proceso lentísimo, casi por accidente. Pero en el último siglo todo se aceleró de una forma brutal. En 1859, Darwin nos dio la teoría. Y ya en 1953, Watson y Crick nos dieron el mapa, la famosísima doble hélice del ADN. Y claro, con ese mapa en la mano, la velocidad del cambio se volvió, pues eso, exponencial. Entonces, ¿qué es exactamente el ADN? A ver, la mejor forma de imaginarlo es como el gran libro de recetas de la vida. Cada ser vivo tiene el suyo, y los genes son como las recetas individuales. Le dicen a las células qué proteínas tienen que construir y son esas proteínas las que al final hacen casi todo el trabajo en nuestro cuerpo. Vale, si el ADN es el libro de recetas, la ingeniería genética moderna es la capacidad de editar ese libro con una precisión que es asombrosa. Vamos a ver cómo se hace. Y aquí, ojo, aquí es donde está el verdadero cambio de paradigma. Los métodos de antes, para que nos hagamos una idea, eran como coger dos libros de recetas, arrancar páginas al tuntún, mezclarlas y cruzar los dedos para que saliera algo comestible. La tecnología de ahora, en cambio, es otra historia. Es como un editor de textos súper preciso. Permite a los científicos encontrar una sola palabra en una receta y cambiarla. Es la diferencia abismal entre la casualidad y el diseño. ¿Y cómo se crea un OGM? Pues el proceso es muy metódico. Primero, los científicos identifican y aíslan un gen que les interesa, por ejemplo, uno que dé resistencia a una plaga. Después, usan una especie de vehículo molecular, muchas veces es un plásmido de una bacteria, que es como un anillito de ADN perfecto para transportar genes, y lo usan para llevar ese gen hasta la célula que quieren modificar. Y finalmente, el nuevo gen se integra en el ADN de esa célula. A partir de ahí, es fácil. Cada vez que esa célula se divida, replicará también esa nueva instrucción. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Para qué se usa todo esto? La teoría está muy bien, claro, pero ¿cómo nos afecta esta tecnología en el día a día? Pues la respuesta, la verdad, puede ser sorprendente, porque lejos de ser algo del futuro, los OGM llevan más de 30 años siendo una herramienta clave, y no en un campo, sino en medicina, en alimentación y en agricultura. Es una tecnología que ya forma parte de nuestro mundo, vamos. La primera gran aplicación, de hecho, fue en medicina. Antes de esta tecnología, la insulina para la gente con diabetes se sacaba de animales. Hoy, la inmensa mayoría se produce gracias a bacterias que han sido modificadas para que fabriquen insulina humana, idéntica a la nuestra. Es más segura, más pura y, bueno, ha salvado millones de vidas. Y pasa lo mismo con cosas como el interferón, que se usa en tratamientos contra el cáncer. Pasemos a la comida. Algo tan normal y corriente como el queso. Pues resulta que la mayoría del queso que se consume hoy en día se fabrica con quimosina. Es una enzima que hace falta para cuajar la leche. Tradicionalmente se sacaba del estómago de los terneros, pero ahora se produce de forma mucho más eficiente y pura en microorganismos modificados. Un ejemplo perfecto de un uso que es masivo, pero que casi nadie conoce. Y en la agricultura el impacto es enorme también. Se han diseñado cultivos que producen su propio insecticida natural para defenderse de ciertas plagas. Y el resultado, que es lo que destaca el informe de la Academia de Ciencias, es una reducción muy importante del uso de pesticidas químicos. Y eso, al final, protege el medio ambiente. Claro, una tecnología tan potente como esta exige sí o sí una supervisión súper estricta. La seguridad y la responsabilidad tienen que ser los pilares que lo sujeten todo. Para hacernos una idea de la escala de la que hablamos, un solo dato. Y ojo, un dato de 2009, que ya ha llovido bastante. Pues ya en ese año se cultivaban 134 millones de hectáreas con transgénicos en todo el mundo.
134 millones. Eso es más grande que toda Colombia. Con una adopción tan masiva, está claro que la regulación no es una opción, es una necesidad absoluta. Y la cosa es que no se deja nada al azar. Hay un sistema de regulación a varios niveles. A nivel internacional, por ejemplo, está el Protocolo de Cartagena, que pone las normas para el comercio. Luego, a nivel nacional, países como México tienen sus propias leyes de bioseguridad. Y lo más importante es que a nivel científico, cada OGM se evalúa de forma individual, uno por uno. Y esto lo deja clarísimo la Organización Mundial de la Salud. No se puede decir los OGM son buenos o los OGM son malos en general. Cada uno es un mundo, con genes diferentes, insertados de formas distintas. Por eso, la seguridad de cada producto se tiene que analizar por separado, siguiendo unos protocolos científicos súper rigurosos, caso por caso. Bien, hemos visto la historia, la ciencia, cómo estamos ahora. Pero, ¿y el futuro? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son los próximos desafíos que esta tecnología podría ayudarnos a superar? Las posibilidades, la verdad, son transformadoras. El informe habla de áreas que son críticas. Pensemos, por ejemplo, en plantas que crezcan con muchísima menos agua, aliviando la sequía, o en microorganismos diseñados para comerse los vertidos de petróleo y limpiar los ecosistemas. Se trata de usar esta herramienta para que nuestro planeta sea más resiliente frente al cambio climático. Pero a ver, seamos claros, ninguna tecnología es una varita mágica y ninguna está libre de riesgos. En esto el informe es muy tajante. El camino no es rechazar la herramienta sin más, sino gestionarla con cabeza, con responsabilidad, evaluando cada caso con rigor científico y poniendo siempre en la balanza los beneficios y los posibles riesgos. Yo creo que esta cita final de la Academia Mexicana de Ciencias lo resume perfectamente. La biotecnología nos ha dado una herramienta con un poder inmenso, de verdad. El verdadero reto, que es una responsabilidad de todos, es usarla con sabiduría. La pregunta ya no es si podemos reescribir el código de la vida, sino con qué valores y, sobre todo, con qué propósito vamos a hacerlo.